Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa de esta serie llamada Sin Filtro de Antorchas Vivas.
Soy Juan Francisco Mellado, su siervo en Cristo Jesús, y Isaac Valencia, su siervo también en Cristo Jesús, de una categoría un poco más apostólica. We're tracking the footsteps of two young hobbits. Where are they? Pero no es cierto. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que queremos platicar. Es el tema de la predestinación. Y esto es a raíz de las preguntas y respuestas que nos hicieron la semana pasada. Mejor dicho, las preguntas que nos hicieron la semana pasada y las respuestas que intentamos darles. Vino esta pregunta sobre la predestinación, si somos predestinados o no. Y verdaderamente se nos hizo muy interesante y pensamos que es buen material para hacer un estudio completo, porque créannos, es un tema muy complejo la predestinación. Check this out. Take a look at this. Talk about the mail. Can we talk about the mail? I'm dying to talk about the mail for you all day. Okay, Sylvia, this name keeps coming up. Y estamos en esta edición en sábado porque no pudimos, por azares del destino, no estábamos predestinados para grabarlo ayer, para tenerlo ayer. Pero este es el tema que vamos a hablar. Vamos a hablar sobre la predestinación. Así que vamos a comenzar, primero que nada, hablando un poquito sobre cuál es este concepto de predestinación que podría llamarse como el concepto popular, ¿no? De predestinación, que es lo que la mayoría de las personas, o bueno, las personas en general normalmente entienden por cuando escuchan la palabra predestinación. Y esta es una palabra, este es un concepto que se maneja no solamente en el ámbito cristiano. También hay personas ateas en el ámbito ateo, como Sam Harris, como Richard Dawkins, personas que han hablado de que somos predestinados, pero por causas naturales, que realmente no tenemos una libertad de decisión. Y este tema de la predestinación, vamos a hablar los siguientes puntos, mejor dicho, que son parte de este tema, que es la libertad humana, libre albedrío, si en verdad estamos tomando decisiones libres. Vamos a hablar sobre la soberanía de Dios y vamos a hablar sobre si hemos sido determinados en nuestras acciones. Pero ya para comenzar, quería preguntarte, Isaac, ¿cuál es la definición más popular que has escuchado? O no más popular, no, sino la definición más común, más casual que has escuchado sobre lo que es la predestinación. Pues incluso en mi instituto bíblico, cuando estuve los 2 años allá, escuché definiciones de predestinación como Dios escogió a algunos para ser salvos y Dios escogió a otros para ir al infierno. Y muchos se pintan esta raya de que están un montón de personas, ponen una línea en el medio, ellos se van al cielo, ellos se van al infierno. Y es lo más casual que escuchas. Incluso entre grupos cristianos dicen, sí, Dios escogió a algunos para ir al infierno y otros escogió para ir al cielo. Es esta idea también como de que, Dios escoge para ir al cielo y para ir al infierno. Tú vas al cielo, tú vas al infierno, tú vas al cielo, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Vive, muere. Y tiene que ver también mucho con esta idea de que Dios ha escogido a las personas, a la persona, al individuo, para el destino eterno que va a tener, independientemente de las decisiones de esa persona. Exacto. Y eso es lo que queremos hablar en esta edición de Sin Filtro. Y vamos a comenzar apuntando o señalando de dónde hemos sacado, donde los cristianos sacan esta idea, esta palabra de predestinación. Normalmente hay tres libros en la Biblia donde se hace mención de la palabra predestinación. Es en Romanos, en capítulo 8, es en 1 Corintios, en capítulo 2, y es en Efesios, en el capítulo 1. Y para entender bien lo que Pablo estaba diciendo con la idea de predestinación y ver si Pablo apoyaba esta idea de que algunos son escogidos para ir al cielo y otros escogidos para ir al infierno de manera personal por parte de Dios, sin que ellos tengan nada que ver en su decisión, vamos a ver si realmente esto es lo que Pablo estaba diciendo. Y uno de los versos que la mayoría de las personas toma para exponer este punto, para decir, no, aquí dice que somos predestinados. Aquí dice que Dios nos escogió, que Dios escogió a algunos para ir al cielo y otros para ir al infierno. Es Romanos 8, 29 al 30. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y vamos a ver, estos son los versículos. Y a simple vista, si dijéramos, órale, no, pues ahí dice la Biblia, sí, ¿no? Que Él los predestinó, Él los conoció, que Él los llamó, Él los justificó. Y
a estas personas fueron, a las personas que Exacto. predestinó. Puede que sea muy claro, pero recuerden cuáles son las 3 reglas para una exégesis correcta, para una explicación correcta, una interpretación correcta de la Biblia. Las 3 reglas son contexto, contexto, contexto. Muy bien, así que vamos a leer el Romanos capítulo 8. De hecho, yo tuve el privilegio de enseñar Romanos en la iglesia, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y en este pasaje, en el capítulo 8, fue muy importante, muy interesante ver de qué estaba hablando Pablo al momento de mencionar lo de la predestinación. Romanos 8 comienza con este versículo que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí hace una distinción, algo que va a mencionar y algo que va a repetir durante el pasaje, que estas cosas aplican a quienes están en Cristo Jesús. Luego dice en el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil a la carne, Dios, enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que lo levantó entre los muertos que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes, o sea, la promesa de la resurrección. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne morirán, mas si viven por el Espíritu, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, pues no han recibido espíritu de esclavitud otra vez en temor, sino que han recibido un espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu es el mismo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también somos herederos de Dios, coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Algo que me llama la atención es que Pablo está escribiendo esta carta a cristianos en Roma, pero él dice: si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Algo que se me hace interesante, mucha gente en la predestinación dice que una persona que ya fue predestinada no puede decidir entre Dios o alejarse de Dios. Ajá. Pero aquí Pablo está siendo muy claro. Él les está escribiendo estas cosas si el Espíritu de Dios habita en ellos. Si Pablo estuviera escribiendo estas cosas a personas que ya están predestinados, él diría: el Espíritu de Dios habita en ustedes y no tienen opción. O al menos esa sería la idea. Luego en el 18, del 18 en adelante dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, y esto es la glorificación. Esto no tiene nada que ver con el tiempo de ahorita. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por propia voluntad, sino por causa de que la sujetó a esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción, o sea, del pecado, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, cuando seamos glorificados. Porque sabemos que toda creación gime a una y aún está a dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, la glorificación, la resurrección. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque si alguno la ve, ¿para qué esperarla? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esa palabra es muy importante. Ser llamado tiene que ver con la idea de ser invitado. De tener una invitación. Ahora dice: porque a los que antes conoció,
Y aquí tiene que ver muy bien qué es lo que Pablo está hablando. Pablo está hablando sobre la omnisciencia de Dios. Pablo está hablando que Dios conoce todas las cosas. Obviamente Dios conoce desde el principio quiénes lo iban a recibir y quiénes lo iban a rechazar. Ahora, tener conocimiento previo de algo no significa que tú seas el causante de algo. Dios no está causando que personas lo rechacen para mandarlos al infierno. Jesús conoce, o Dios conoce quiénes lo van a aceptar y quiénes lo van a rechazar. Y dice que también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y aquí es donde viene el contexto bíblico. Aquí es lo que viene la explicación bíblica. Aquí es donde encaja. A los que Dios conoció, cuando Dios dijo, yo sé quiénes me van a aceptar, lo que Dios predestinó es que a quienes lo acepten, los va a hacer conforme a la imagen de su Hijo. Y algo que en el 28 y en el 30, en un poco de la gramática griega, cuando dice llamó, esa palabra se puede, como tú dijiste, invitar o convocar. Y es una invitación, pues. Cuando dice Dios invitó, a los que invitó, a estos también justificó. Y si fuiste invitado y aceptaste, Dios te va a justificar. Y tiene que ver mucho con esa idea de ser invitado y aceptar la invitación o rechazar la invitación. Dios nos está invitando y si nosotros aceptamos la invitación, ojo, Dios nos invita a todos, pero Él ya sabe quiénes lo van a aceptar y quiénes no. Pero Dios, lo que Dios determinó, no necesariamente fue tú sí, tú no. Lo que Dios determinó es de que quienes digan sí, los voy a hacer, los voy a transformar, los voy a hacer hechos conforme a la imagen de Jesús. Y algo curioso que me da es que desde que estamos leyendo versículos atrás, cómo está hablando del sufrimiento de la creación, de nosotros también, cómo gemimos por dentro por querer esa glorificación. Y luego pasamos al 28 y hablamos de que todas las cosas obran para bien y hablamos de que es como el sufrimiento también va a obrar para bien para nosotros. Y luego nos brincamos al 29 y al 30. Esto habla de salvación y volvemos al 31 en adelante y esto habla acerca de los sufrimientos que vamos a tener. Sí. Y sacamos esos dos versículos como si hablaran de la salvación cuando Dios está diciendo que predestinó a que fueran como Jesucristo y esto también a través del sufrimiento. Sí, o sea, compartimos. Somos hechos, de una vez un pastor nos decía, ¿no? Cuando tú le pides a Dios que te haga más como Jesús, Jesús sufrió mucho. Dice. Jesús sufrió mucho. Entonces estás pidiendo sufrimiento para tu vida, para que se haga en ti, se moldee en ti ese carácter conforme a Jesús. Pero este es el privilegio que tenemos y esto es de lo que Pablo estaba hablando. Tenemos el privilegio de algo. Dios ya nos conocía desde antes. Dios es un ser que está en la eternidad, Él conoce todas las cosas desde el principio hasta el final, Él sabe exactamente qué decisión vamos a tomar, Él sabe qué decisión libre vamos a tomar y Él determinó que a quienes decidieran escogerlo, Dios predestinó que estas personas, quienes lo iban a escoger, fueran hechos a la imagen de Jesús. Y también debemos recordar que Dios ya conoce todas las cosas, conoce lo que pasó, lo que está pasando, lo que va a pasar y todo lo que podría pasar. Ajá. Porque Él es Dios. Nosotros no podemos comprender eso, pero Él sí. Así que con una sociedad llena de gente con libre albedrío, con libertad de decisión, con todas las posibilidades que pueden existir de cada persona, Dios sigue siendo soberano. Él sigue teniendo control porque Él conoce todas las cosas y conoce todas las decisiones. Yo personalmente creo que la idea de la predestinación, como la conocemos popularmente, viene de un intento humano de comprender a Dios. Viene de un intento humano de querer descifrarlo. Y esto viene a mencionar, a recordar algo que mencionábamos antes de comenzar a grabar, que era que muchas veces la gente piensa que si tú no crees en la predestinación, entonces estás desestimando la soberanía de Dios. Pero que si tú crees en la predestinación, entonces tú tienes que desestimar la libertad de decisión humana. Exacto. Y cuando realmente lo que la Biblia nos enseña es un balance. Porque incluso en este pasaje, donde se nos habla de la predestinación o que se podría abogar sobre la predestinación, la Biblia menciona varias veces la palabra llamado. La menciona en el 28, que son llamados, en el 30, que Dios nos llamó, y viene esta idea de invitar,
de aceptar una invitación o no aceptar una invitación. Mucha gente que se va al extremo de la predestinación, de decir, Dios escoge quién sí, quién no, quién va a ir al infierno, quién va a ir al cielo, y lo hace de una manera arbitraria, ¿no? De una manera propia, de decir, sin que la persona tenga nada que ver con esa decisión. Entonces eso nos quita completamente el poder evangelizar. ¿Por qué debería yo de evangelizar si al final de cuentas es Dios quien decide quién sí y quién no? Y mucha gente justifica esto, dice, no, es que tú tienes que evangelizar por si los que son escogidos escuchan para que se entreguen de una vez. Pero ok, eso para mí es como una contradicción, Sí. ¿no? Porque, o sea, Dios te necesita a ti para que esas personas puedan escuchar, aunque Dios ya las había escogido de antemano, que iban a escuchar, que iban a recibir el evangelio independientemente. O sea, sin que ellos tuvieran ninguna participación de nada de eso. Y ojo, no estamos diciendo que nadie tiene participación en su salvación. La salvación no es por obras. La salvación es solamente un regalo de Dios que no nos Exacto. merecemos. Pero lo que estamos tratando de explicar esta mal interpretación de la soberanía de Dios. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que realmente el motivo de la pregunta de la predestinación es acerca de la soberanía y libre albedrío del hombre, la libertad de decisión que tiene. Y es un tema que por siglos se ha peleado, si el hombre es realmente libre para decidir, y si el hombre es realmente libre para decidir cómo Dios puede ser soberano, si no tiene control sobre sus criaturas. Pero debemos reconocer esto, un Dios que tiene todo en control. Obviamente, para los que no saben, soberanía es que tenga todo control, que tenga poder para controlar. De todas las cosas. Ahora, el que una persona, un individuo tenga libre albedrío no hace a Dios menos soberano. Al contrario, lo hace aún más soberano. O sea, te hace ver que es un Dios que está en control de las cosas a pesar de que las personas tengan libertad de decisión. Piensen en esto. Dios no es un Dios que necesita tener todo preprogramado como con robots para que completen una tarea para llevar a cabo su plan. Dios puede completar sus planes a través de las decisiones de criaturas libres. Exacto. Porque Dios es así de soberano. Y una vez más, no estamos bajo ninguna ilusión de que vamos a resolver este debate de cientos de años con un episodio de Antorchas Vivas. No estamos bajo ninguna ilusión de eso. Y yo quiero, para que me acuerdes al final, yo quiero aclarar algo al final acerca de tomar una posición. Y algo que debemos reconocer acerca de la predestinación. Dios predestinó que todas las personas que son llamadas, que son invitadas, fueran como Cristo. Él es el destino final. Ahora, una pequeña ilustración de lo que es una predestinación. Digamos que yo voy a ir a los tacos. Yo ya predestiné el lugar. Los tacos. Voy a ir a los tacos. Ahora yo escojo quién quiere ir conmigo. Yo escojo a Mellado para ir conmigo y vamos a los tacos. Yo predestiné ese lugar. Y yo lo invito. Mellado, ¿quieres ir conmigo a los tacos? Y si dice que sí, entonces él ya está predestinado para ir a los tacos conmigo porque yo quiero ir a los tacos. Es una ilustración sencilla, pero la Biblia mantiene en tensión todo esto de lo que es la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre. En Hechos 2:23, Pablo, dirigiéndose a la gente, él dice: lo que Dios ha ordenado desde antes de la fundación del mundo, ustedes con manos perversas han tomado y crucificando. Y lo han crucificado, dice. Ahora miren el principio, lo que Dios ha ordenado, soberanía de Dios, que has tomado con manos malvadas y que has crucificado. Responsabilidad, libre albedrío del hombre. En un solo versículo vemos las dos. También en Filipenses 2:12, cuando dice: ocúpense de su salvación. Esto no habla acerca de que se pierda la salvación, sino que ejerciten lo que realmente creen. Y esto tiene que ver también un punto, algo que quiero aclarar de lo que estás diciendo también. No aclarar, no, algo que quiero opinar de lo que estás mencionando también. Es el hecho de que si Dios es quien está determinando nuestras acciones, entonces nosotros nunca somos realmente responsables. No podemos ser responsables por nuestras acciones. Porque es Dios el que lo está ocasionando. Porque sería Dios quien lo estaría ocasionando. Y eso, creer en la predestinación en este sentido trae un montón de problemas en vez de soluciones. Porque ahora le agregas un problema a la justicia de Dios. Sí. ¿Cómo Dios puede aplicarme justicia por algo de lo cual no soy responsable? Exacto. Creer en este concepto, este mal concepto de predestinación. Ahora, ya vimos el contexto de Romanos 8, a lo mejor, y disculpen que fue muy largo el pasaje, ¿no? Pero el contexto es importante, el contexto del rey. Pero el contexto de Romanos 8 nos está hablando sobre que Dios predestinó. ¿Qué fue lo que predestinó? Dios predestinó que quienes creyeran en Él, que quienes aceptaran el llamado, Dios los haría como su hijo. Dios los haría como su hijo. Recuerden, Romanos 8 menciona muchas veces, varias veces, la glorificación.
¿Qué es este concepto de glorificación? Es cuando nosotros somos resucitados en un cuerpo perfecto como el de Cristo. Y no hay que confundirlo con la santificación. La santificación es el proceso por el cual somos semejantes a Cristo en esta vida. En esta vida, sí, cierto, eso es muy importante. La santificación y la glorificación no son lo mismo, son dos cosas separadas. Hay una falsa doctrina que se llama la doctrina del perfeccionismo sin pecado, que dice que nosotros podemos llegar a vivir vidas como cristianos, o mejor dicho, que como cristianos debemos vivir vidas sin nunca pecar. Sin nunca pecar. Y eso es una mentira porque ellos confunden y utilizan estos pasajes para decir, la creación anhela cuando realmente te reveles como hijo de Dios, que llegues a no pecar y hacer lo bueno. Este pasaje no está hablando de eso. Este pasaje está hablando de cuando Cristo te resucite en un cuerpo semejante al de Él. Glorificación es cuando Cristo nos resucita físicamente en un cuerpo perfecto. Santificación es cuando en esta tierra, como decía Isaac, incluso a través del sufrimiento, nuestro carácter y nuestra vida está hecha, Dios la va moldeando más como Cristo. Y recuerden, Romanos 8 nos dice que Dios predestinó que quienes aceptemos su llamado, seamos hechos como Cristo. Pero ahora vamos a ver qué es lo que nos dice 1 Corintios 2, que es otro pasaje que la gente usa para justificar la predestinación. Y no vamos a leer muchos versículos, pero está en el versículo 7. Son unos cuantos, dice. Así que, hermanos, y recuerden, esta carta de Corintios, el contexto es que Pablo está corrigiendo ideas erróneas que tenía esa iglesia. Dice, así que, hermanos, cuando fui a ustedes a anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad, con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni la predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y lo dice, para que su fe no estuviera fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Y Romanos nos dice que el Evangelio es el poder de Dios, ¿no? Ahora dice, sin embargo, hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, que se mueren, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria, o sea, a Jesús. Verso 9 dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Porque Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y aquí vamos a ver qué es lo que Pablo estaba hablando sobre predestinación. ¿Qué es lo que Pablo dijo que Dios predestinó? Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo que el Evangelio fuera revelado en ese tiempo, en el tiempo de Pablo. Y mucha gente piensa que el versículo 9 aplica para el cielo. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero este verso, Pablo lo está usando en el contexto de referirse al Evangelio. Al Evangelio. Nadie nunca se imaginó, aunque Dios lo reveló en la Biblia muchas veces, nadie nunca se imaginó que Dios mismo tomaría cuerpo humano, que Dios mismo vendría a morir por nuestros pecados en nuestro lugar. Que literalmente veríamos y tocaríamos a Dios caminando en el cuerpo de Jesús. Nadie nunca se lo imaginó. Y esto es lo que nos dice. Pablo cita este versículo no respecto al cielo, sino respecto al Evangelio. Ahora, ¿qué fue lo que Dios predestinó? Dios predestinó que este mensaje, que el Evangelio se mantuviera como un misterio hasta la época en la que Dios lo iba a revelar. Y luego en el verso 8 es claro, dice, si alguien hubiera sabido esto, nunca hubieran crucificado a Jesús. Sí, cierto. Nunca lo hubieran crucificado porque hubieran entendido que Él era Dios en cuerpo humano. Ahora, verso 7, sacado de contexto una vez más, para hablar sobre predestinación en esta idea popular. El verso 7 en 2 de Corintios no habla de que Dios escogió uno sí, uno no. Habla de que Dios predestinó que el Evangelio estuviera oculto hasta el momento que iba a ser revelado. Y nadie nunca se iba a imaginar que Dios mismo andaría en cuerpo humano y que pagaría por nuestros pecados, Él mismo. Ahora vamos a examinar nuestro tercer pasaje, que es en Efesios 1. Y este pasaje es un pasaje para mí muy personal porque, en cuestión, siendo transparente, yo creía en la predestinación, en ese tipo de predestinación, cuando recién me convertí. Yo pensaba
que Dios verdaderamente me había predestinado desde la fundación del mundo para ser su hijo, para conocerlo. Y leía este pasaje, bueno, siendo honestos, leía versículos de este pasaje que apoyaban este punto de vista. Pero no fue hasta que verdaderamente estudié este pasaje en su contexto que me di cuenta de qué es lo que está hablando y qué es lo que Pablo dice, qué fue lo que Dios predestinó. Vamos a leerlo, vamos a leer del 1 al 11. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz sea a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Y recuerden, este es el punto, esta es la palabra clave que se va a repetir muchas veces. Sí. En Cristo, en Cristo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según su buen deseo, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de su salvación. Y habiendo creído en Él, es súper importante que Pablo hace esta distinción. Y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que Él es las arras, que esta palabra quiere decir como que Él es el adelanto. El Espíritu Santo es el adelanto de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto es algo súper interesante y aquí es donde quiero recalcar estos versículos. Pablo dice que Dios nos escogió desde la fundación del mundo para que fuéramos, Pablo dice que según en el versículo 4, nos escogió Dios en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y dice que en amor nos predestinó para ser adoptados y como hijos suyos por medio de Jesucristo. Aquí, y la gramática en griego nos lo hace muchísimo más clara que en el español. Lo que Dios predestinó fue que todas estas cosas, la adopción, la redención, la glorificación, la venida del Espíritu Santo, la herencia de la vida eterna, estuvieran en Cristo. Este versículo no nos habla de nosotros personalmente, de que Dios dijo, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Esto nos habla de que Dios dijo, quien sea que venga a Cristo va a recibir estas cosas. Dios predestinó que en Cristo recibiríamos todas estas cosas. Eso fue lo que Dios predestinó. Y esto conecta perfectamente con lo que el apóstol Juan hablaba en Juan capítulo 3. ¿No? Los versos anteriores al famoso versículo de Juan 3:16, ¿no? El que todos se saben de memoria. El que todos nos sabemos de memoria, al menos todos los cristianos, porque los no cristianos se saben el de no juzgues para que no seas juzgado. Pero el apóstol Juan estaba haciendo esta comparación, ¿no? Bueno, en las palabras de Jesús, Jesús estaba diciendo que como Moisés levantó a la serpiente, esto en el verso 3:14, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, o sea, fuera crucificado. Y en el verso 15 dice, para que todo aquel que en él cree, y la palabra aquí en griego es quien quiera que sea, para que quien quiera que sea crea en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es importante porque
aquí es donde Jesús hubiera dicho para que los escogidos que van a creer en Él, para que los escogidos tengan vida eterna. Y esto nos viene a otro punto. Existe una rama o una teología que se llama calvinismo, que cree en algo que se llama expiación limitada, que creen que el sacrificio de Cristo Jesús para perdón de los pecados aplica, o mejor dicho, no aplica, sino que se extiende solamente a aquellos que Dios ya escogió para que crean en Él. Ajá. Y aquí esto es algo que no vemos realmente en la Escritura. La Escritura siempre es muy clara, ya lo habías mencionado varias veces. Dios nos está llame y llame, Dios nos está llamando. La Escritura es clara de quien quiera que sea que venga a Cristo. Dios ha predestinado que en Cristo reciba estas cosas. Y algo curioso que quiero mencionar, incluso en el Éxodo, Dios le dice, si un extranjero quiere venir a adorar, tienen que hacerlo pasar por el pacto y que se une a ustedes y que me adore. O sea, cualquiera, incluso un extranjero. Quien sea. Y es muy interesante ver cómo la Escritura nos habla muchas veces del llamado y que nosotros tenemos que tomar una decisión, sí, y quien quiera que sea que venga a Cristo. Y la realidad es esta, Dios predestinó, según Efesios, que quien venga a Cristo va a recibir estas cosas. En otras palabras, lo que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo es que Cristo Jesús fuera el único camino para llegar al Padre. Aún me acuerdo la vez que me puse a leer Efesios 1 y que cuando terminé de leerlo te marqué. ¿Recuerdas que te dije, hey, mira, y aquí dice que en Cristo, o sea, no necesariamente, porque yo también había escuchado que somos predestinados o sea, que yo fui escogido para salvación y cosas así, ¿no? Ajá. Pero cuando leí todo el pasaje y me puse a meditar, llegué, oye, pero aquí no está hablando de mí, está hablando de Cristo. Ajá, en Cristo. En Cristo. Y me acuerdo que le marqué y le dije, oye, amigo, mira que no sé qué. Y me dijo, ah, sí, me dijo, y me empezó a hablar. Y yo, pues me emocioné mucho, ¿no? al escuchar esto. Sí, porque es uno de los pasajes que mucha gente usa para decir fuimos predestinados, que Dios ya conoció a las personas y Dios las escogió. Pero tener omnisciencia, conocer las cosas desde antemano, no significan que tú estés provocando que las personas tomen las decisiones que están tomando. Ajá. Nosotros como seres libres aún tomamos nuestras decisiones, aún somos responsables por nuestras decisiones, pero como Isaac nos comentaba, Dios es soberano y muchísimo más soberano que puede llevar a cabo sus planes tomando en cuenta las decisiones libres de cada persona. Y también démonos cuenta que en el Apocalipsis se va a llevar a cabo el plan de Dios. Y un escritor que me gusta mucho, A.W. Tozer, él da este ejemplo, es un ejemplo, no va a ilustrar perfectamente lo que quiero hablar de la soberanía y la libertad del hombre, pero dice que imaginemos que es un barco grande y un hombre está en ese barco. El hombre puede hacer lo que quiera en ese barco, puede ir arriba, puede ir abajo, puede caminar en la orilla del barco, puede comer, elige qué comer, pero el barco va a una dirección y esa dirección es que algún día todos van a doblar rodilla delante de Dios. Sí. Y algo que quiero explicar es que la Biblia mantiene en tensión, siempre mantiene en tensión lo que es la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre. O sea, que lo mantiene en un balance, ¿no? En un balance, exacto. Filipenses 2:12 dice que nosotros nos debemos ocupar de nuestra salvación, pero el siguiente versículo, el 13, dice, porque Dios es el que hace el querer como el hacer por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Y entonces quedas como, ¿cómo eso cuadra? Ándale. Ahora, Pablo, quiero recalcar, Pablo en este pasaje, en el versículo 14 no se pone a discutir cómo estos se reconcilian. Simplemente continúa con la idea, sigue hablando. Porque Pablo dice, sí, debes ocuparte, pero también está la soberanía de Dios. Ajá. Termina tu idea, nomás iba a recordar algo que... Y también quiero mencionar eso, porque el libre albedrío existe. Porque Jesús mismo le dice en Marcos 8:34 y 35, dice, todo aquel que quiera venir, dice, a mí, o que quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame, dice. Y luego también debo reconocer que cómo termina la Biblia en Apocalipsis. En el último capítulo, la iglesia y el Espíritu dice, ven. Y todo aquel que tenga sed, venga a la fuente. Y todo aquel que quiere, dice, venga. Sí, cierto. O sea, la Biblia habla acerca de un libre albedrío, pero también está la voluntad de Dios, está la soberana voluntad de Dios. ¿A qué me refiero? Si nos inclinamos mucho a lo que es el libre albedrío, vamos a violentar lo que es la soberanía de Dios. Y viceversa, si nos inclinamos mucho para la voluntad de Dios, vamos a violentar el libre albedrío. Debe haber un balance. Sí, y tienes razón. Irnos a cualquiera de los extremos, que los dos extremos que normalmente se conocen es el calvinismo,
que se va más a la soberanía de Dios, pero terminas quitando la responsabilidad humana, ¿no? O el arminianismo, que se va mucho a la libertad humana, pero terminas construyendo una imagen de Dios como un Dios impotente, pues. Como un Dios que está atado de manos a las decisiones, pasivo a las decisiones libres de los seres humanos. Y hasta hace poco, mucha gente piensa que son las únicas dos opciones. La realidad es que la Biblia nos enseña un balance entre nuestra responsabilidad, entre nuestra libertad de decidir si queremos a Dios o no lo queremos, y la soberanía de Dios de llevar a cabo sus planes. Y algunos de los versículos que mucha gente usa, o que mejor dicho, que son problemáticos para el hecho de la predestinación, para el hecho de decir, no, es Dios quien escoge a la gente sin que la gente tenga ninguna responsabilidad o libertad de decisión, y el hecho de decir Dios siempre cumple sus planes y su voluntad. Uno de los versos problemáticos es 2 de Pedro 3:9, que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y de una mala interpretación de este verso, de decir, Dios siempre cumple su voluntad, por lo tanto ninguno va a perecer, sino que todos se van a arrepentir, ya sea aquí o en la eternidad, nos ha traído la herejía conocida como universalismo, el cual dice que nadie va a ir al infierno, que todas las personas al final van a ser salvadas. Y citan este pasaje. Y citan este pasaje parados en el lado de la soberanía de Dios. Ahora, también hay otro pasaje en 1 de Timoteo 2:4, dice que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ok, esa es su voluntad, pero en la realidad, ¿vemos que todos los hombres son salvos y todos vienen al conocimiento de la verdad? No. Aquí Dios está expresando lo que Él desea, mas sin embargo Dios nos ha dado la libertad de decidir o no, de decidirlo o no decidirlo. Y al final de cuentas, si decidimos venir a Dios, vamos a ser salvos. Porque Dios predestinó que quien sea que venga, iba a recibir todas las cosas que Dios predestinó en Cristo Jesús. Así que el tema de la predestinación, como les decía, muchos creen que calvinismo y arminianismo son las únicas dos opciones. Pero existe una tercera opción que hemos descubierto que está más inclinada, más centrada, que es el molinismo, que fue acuñado, se puede decir, o ideado, no ideado, ¿no? Sino que fue como organizado por Luis de Molina en el siglo XVI. Y esto nos habla de varias cosas. Primero, la depravación radical del ser humano, que quiere decir que en cada aspecto de nuestro ser hemos sido afectados por el pecado, por lo tanto somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. La siguiente es la gracia vencedora. ¿Qué quiere decir esto? Que es la persistencia de Dios, la gracia y la misericordia de Dios persistiendo en nosotros, en el llamado hacia nosotros, lo cual al final puede vencer nuestra obstinación perversa. Nuestra obstinación perversa. Y al mismo tiempo es solamente una obra de Dios el darnos salvación. Nosotros no contribuimos en ninguna manera en nuestra salvación, pero podemos resistir, podemos rechazar esa obra salvadora que Él nos ofrece. También está la elección soberana, que es que Dios desea la salvación para todo, pero aún así no todos van a ser salvos. Y no está basado en que nosotros escogemos a Dios, sino que Dios nos escoge a nosotros. Ahora, esto con su preconocimiento de las cosas. Recordemos que hablamos que Dios conoce quién iba a aceptar su invitación. Ajá. Y es por eso que fue escogido, se podría decir de cierta manera. Es como, por ejemplo, tú miras un partido de fútbol en vivo y miras quién gana. Después te vas a tu casa y lo miras en la televisión. Y el partido está empezando, pero tú ya sabes quién va a ganar. Miras una repetición, Ajá. ¿no? Pero ¿estás interfiriendo en el libre albedrío de los jugadores? No. De ninguna manera. Lo único que tienes es que tú ya conoces las decisiones que ellos van a tomar. Exacto, y tú ya conoces quién va a ganar. Ok, eso es cierto. Eso es una muy buena ilustración de el conocimiento total que Dios tiene de las decisiones que nosotros vamos a tomar, ¿no? Otro de los puntos es la vida eterna. Los creyentes gozan de una vida transformada que es perseverada, o sea que Dios es quien nos persevera y que Dios nos da la posibilidad y la fe de serle fieles,
de serle fieles a Él. Y esto tiene que ver también mucho con nuestro proceso de santificación en esta tierra. Y el último punto de Luis Molina es la redención singular, que la muerte de Cristo fue suficiente para toda persona, pero solo eficiente para aquellos que creen en Él. Y esto tiene que ver en algo muy importante. Cuando hablamos de nuestra salvación hay dos aspectos que normalmente se confunden. La extensión de la salvación Y la aplicación. y la aplicación de la salvación. La extensión de la aplicación, ¿para quién se extiende la salvación? O sea, ¿a quién se invita? ¿Para quién se extendió toda la salvación? Para todos. Para toda persona. Pero ahora, ¿a quiénes aplica la salvación? A aquellos que se arrepienten de sus pecados y vienen y entregan su vida a Cristo Jesús. Sobre ellos se aplica la salvación. Es una extensión. La extensión es todo el mundo. A todo el mundo se le llama al arrepentimiento, a la salvación. Pero esa salvación solamente la recibes al momento de entregar tu vida y de rendirte a Cristo Jesús. Y al final queremos dejarlos con esta idea y con este deseo. Nuestro deseo es que la salvación de Cristo Jesús pueda aplicar también para ti. Que tú puedas venir, rendir tu vida a Cristo Jesús, solamente en quien encontrarás el perdón de tus pecados y la promesa de la vida eterna. Y yo solo quiero aclarar esto. Dije que iba a optar de que tomes una posición. Mira, no tiene nada de malo que seas calvinista. No tiene. Pero el problema con los que son calvinistas es el orgullo. De igual manera con el arminianismo. Los arminianos suelen caer en el orgullo de yo escogí a Dios. Y los calvinistas suelen caer en el orgullo de que Dios me escogió a mí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo prefiero un balance. Pero este balance no debería llevarme a mí a causar división en una iglesia. Porque son muy dados de... yo estábamos hablando de una persona que se metió un calvinista en su iglesia y le robó congregantes y se los llevó a otra iglesia y los tomaron como hereje ellos. Pero ellos predicaban buena doctrina. No estaban haciendo ningún mal a este mundo y mucho menos a la escritura santa de Dios. Pero ¿qué es lo que hace el calvinismo? Se pone en un punto intelectual superior y mira a todos debajo como todos están mal y yo estoy bien. Y eso lo lleva al orgullo y a causar división. Ahora, algo que dice Chuck Smith y que respeto de él, que dice si tú me muestras tu posición, ya sea calvinista o arminiana, y cómo es que te lleva a dar a conocer a Cristo, a conocer más a Cristo, yo voy a ser tal vez persuasivo y tal vez puedo cambiar mis convicciones. Pero si mientras tanto tú me estás enseñando esto y tus actitudes son en contra de Cristo, créeme, no quiero ninguna de tus convicciones, dice. Y es algo real que debemos aplicar. Nuestra posición no debería llevarnos a ser divisores, obviamente divisores del cuerpo de Cristo, no de los falsos maestros. Debería llevarnos a estar unidos. Y además son cuestiones que no son, ¿cómo se dice?, fundamentales. No son fundamentales porque esto de la predestinación y la libertad de Dios y la soberanía de Dios y la libertad humana, son cuestiones de cómo funciona la salvación. No necesariamente cómo se obtiene la salvación. Y ahora, yo solo quiero aclarar algo. Sea cual sea tu posición, cuando llegues delante de Cristo, Cristo no te va a decir, ¿fuiste calvinista o arminiano o molinista? No. Él te va a decir, ¿qué hiciste con el mensaje que te di? Exacto. ¿Qué hiciste con el evangelio? Él te va a responder, ¿qué hiciste con mi vida? Y yo creo que si algo podemos tomar, si algo podemos aplicar en nuestra vida, ahora como cristianos, hablándole específicamente a los cristianos, tenemos que quedarnos con esto. Sea cual sea nuestra posición, si Dios escogió a los que escogió, o si la salvación depende puramente de la decisión humana, o si estamos en el medio, que es nuestro caso, sea cual sea nuestra posición, un mandamiento de Dios es predicar el evangelio. Exacto. Y eso es algo que debemos de hacer. Debemos de compartirle este mensaje a todas las personas, que todos somos pecadores, todos merecemos ir al infierno, pero que Cristo Jesús murió en nuestro lugar, siendo Dios mismo murió en nuestro lugar para darnos la oportunidad de ser perdonados de nuestros pecados. Y si nos arrepentimos y si venimos a Él, somos perdonados de nuestros pecados y se nos da la vida eterna como un regalo. Amén. Y yo creo que ese es el mensaje más importante que pudiéramos dar en cualquiera de los Sin Filtro y en cualquier mensaje que pudiéramos hablar. Un maestro una vez me dijo, Dios no te mandó a predicar de predestinación, dice. Él te mandó a predicar de Jesús. Y debemos predicar a Él. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, en serio. Y
Solo para terminar, si tienen el tiempo, hay un libro súper pequeño en PDF, lo pueden buscar. Se llama Carta de un pastor a su hijo por Jack McCarr. No sé, lo voy a poner en algún lado. Ajá. Habla acerca de las tres cosmovisiones acerca de la interpretación bíblica. La grecorromana, que es donde salió el calvinismo. La judío helenizado, que es donde salió el gnosticismo, todas estas corrientes sobreespirituales. Y está la judía no helenizada, que es la hebrea, que es la más correcta de interpretar la palabra. Te toma unos 10 minutos leerlo, muy fácil, muy aclarador, viene con historia de la iglesia también y les será de bendición. Verdaderamente es un libro súper corto que vale la pena invertir unos minutos en leerlo. Bueno, eso ha sido todo por parte de nuestro Sin Filtro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos no haberte confundido más, pero si te confundiste más, es tu responsabilidad delante de Dios. ¿Fuiste predestinado a ser confundido? ¿O es tu responsabilidad delante de Dios el ponerte a estudiar? Dios los bendiga, muchísimas gracias. Los amamos y nos vemos en el próximo. Pues fue un tema difícil. Lo bueno es que ya terminamos. Sí. ¿Qué onda? ¿Nos unimos a los disturbios? Sí, ocupo una tele. Sale. Vamos.